otros rubros que puedan ser los que se reclaman, ¿no? Porque muchas veces ustedes reclaman lucro cesante. Bueno, ¿qué dejó de percibir? ¿A qué se dedicaba? Entonces, también separar esos testigos. Bueno, a veces ocurre que no los puedo notificar o que se me llega a vencer la posibilidad de traerlos. Bueno, a este no lo tengo que perder. Este que fue el testigo presencial va a ser el primero que ofrezca, acuérdense, porque muchas veces ofrecen 7 testigos, en el sumario puedo ofrecer hasta 5, entonces tengo miedo, no voy a dejar el séptimo, el que a mí me interesa, porque me llegan a recortar la prueba y me quedo afuera. Así que el más importante respecto de la prueba lo pongo en primer lugar. Y a ese lo subrayo y lo tengo presente porque no lo puedo perder. Y ojo con confiarse en que ya declararon en sede penal, porque la declaración en sede penal apunta a otro objetivo. Salvo que tenga condena penal firme, yo tengo que traer acá a civil todas las pruebas, incluso aquellos rubros que en lo penal no me importan, acá los tengo que acreditar. Una pregunta, Cecilia, perdón, sí, Cecilia. En el caso que haya sentencia penal y que los testigos ya hayan declarado en la causa penal y esté todo ese testimonio, esa declaración, ¿se desiste de la prueba testimonial en la causa civil No, si el fin era el sí, mismo? ahí O no? tienen que diferenciar. Si fue ofrecida la causa penal por ambas partes, Sí. podrías prescindir. Ojo, si no, no, los tenés que traer a ratificar acá, incluso a repreguntar, porque las declaraciones que se hacen en sede penal apuntan a la culpa. Y las que yo puedo hacer en sede civil apuntan a un sector más abarcativo, como es la responsabilidad civil, como es el tema de los rubros. Entonces, aquellas cuestiones yo las tengo que acentuar, o sea, no relajarse porque el testigo ya declaró en sede penal. Primero, lo primero que muchas veces la citada en garantía o la demandada no le conviene y no ofrece la causa penal. Es más, dice que no tiene interés. Y ahí ustedes tienen que traer a esos testigos a sede civil. Acá Y tenemos, ojo, revisar Sí. siempre los testimonios de la causa penal, leerlos. Yo me he encontrado con muchas sorpresas que vienen a declarar y dicen todo lo contrario a lo que dijeron en sede penal. Y ahí tienen el tema de no solo de falso testimonio, sino que perdieron un testigo. ¿Y Sí, cómo tramita en ese caso el falso testimonio? lo mandas a detener, Así de oficio en sede civil. sí, y después que indague el juez penal si se cometió falso testimonio o no, para lo cual tenés que elaborar el acta y remitirla conjuntamente. Nosotros tenemos un caso en que en sede penal los testigos estaban en la parada de un micro, esperando el micro, y ven pasar al auto que choca con el micro. Y en sede civil declaraban que eran pasajeros del micro. Y el relato era todo lo contrario. O sea, ojo con eso, ¿no? Por lo menos no descartar y siempre repasar qué dijo. Sí, y en ese orden lo que teníamos es la ficha con alguna de las preguntas que se pueden hacer a los testigos, que pueden ser cerradas o abiertas. Cerradas en el sentido se les pregunta sobre un hecho en particular, en qué trabaja, en qué dependencia, cuál era su horario, en qué trabaja. Y en julio si trabajó ese día, en dónde estuvo trabajando, cuál era su horario de trabajo, cuál era la novedad, son preguntas más abiertas para que se explayen, de manera cerrada o abiertas. Esto es para ir preguntando como ejemplos y para obtener la información objetiva. Acá en la fuerza de la pregunta, ¿no? Nosotros siempre decimos, ustedes tienen una herramienta importantísima, todos tenemos una herramienta importantísima que es saber preguntar. Se le presta poca importancia a esto, pero es una estrategia que ustedes irán trabajando en la medida de, quizás al testigo que tienen presente, a la parte o quien sea, a un familiar muchas veces, ¿no? Porque la persona que estuvo internada no se acuerda de nada, trae al familiar, acompañado con alguien. Primero que relate todo lo que recuerde. Y si esto es fresco, mejor, porque con el tiempo se van olvidando. Y después tienen el tema de
cada vez que repite, está repasando lo que ya dijo y afianzándolo. Esto psicológicamente está demostrado que cuantas más veces le hagamos repetir el relato, más se afianza y se termina aprehendiendo con H en su psiquis. Entonces, imagínense, yo muchas veces me encuentro con los testigos que uno le pregunta y no sé, pasó hace tanto tiempo, no me acuerdo nada. Contestan. Lo único que me acuerdo es cuestiones, si el testigo es espontáneo sobre todo, ¿no? No, lo único que me acuerdo es que, no sé, un auto era clarito y el otro oscuro y escuché el ruido y escuché una explosión, por ahí le quedan hechos marcados y esto tiene mucha relación, después lo vamos a trabajar. Vamos a tener una clase de esto, Mauro, programación neurolingüística con los canales de comunicación. ¿Cómo nos comunicamos? Y, básicamente hay 3 canales. Uno es el visual, otro es el auditivo y otro es el kinestésico. El visual, ustedes se pueden hacer el autotest. Muchas veces yo miro esta hoja y después me acuerdo en qué lugar estaba colocada cada cosa, si estaba subrayada, memorizo de esa manera. Piensen ustedes cuando rendían examen. El auditivo es el detalle de lo que estoy escuchando, básicamente, pasa por el sonido, y el kinestésico está relacionado con emociones. Hay gente que ese impacto que vio le queda afirmado en su memoria y no se olvida nunca más porque se impresionó mucho. O al revés, estaba unido, ese día tuvo el cumpleaños del hijo. Y, bueno, hay una emoción ligada a lo que estoy contando. Si ustedes descubren esto en cualquier diálogo que tengan, pueden practicar en su casa, primero detectando el canal del otro y viendo cómo llego al otro, porque si el otro es visual, me conviene hacerle un croquis. Si el otro es kinestésico, ir buscando en su memoria emocional detonantes que a mí me aporten algo, porque estos se despiertan en la persona. Y esto está muy relacionado con la escucha activa también. El hecho de saber cómo me comunico con el otro, que es una de las cosas más difíciles que hay, les digo. Encontrarse con el otro y comunicarse, que el otro se sienta escuchado y que yo me sienta oído, es una de las cosas más difíciles que hay. Si lo logran, es una herramienta muy potente. Lo mismo con la contraparte, lo mismo con el colega, con el juez, con el secretario, con todas las personas involucradas. Y a eso le tienen que además agregarse convincentes, que el otro les crea. Darle seguridad, transmitirle soluciones. Y en esto de las preguntas hay que hacer un ejercicio. Primero porque hay preguntas tendenciosas. Muchas veces se da la respuesta. Entonces, si yo quiero verdaderamente un testimonio puro, lo mejor sería que relate todo lo que recuerda. Y en base a ello ir buscando los lugares para ir abriendo. Hay gente que cuenta con lujo de detalle todo, y otros que hay que ir sacándoselo con forceps, lo que dice. Eso también es importante a la hora de llevar al testigo. Porque ustedes también en esto de la oralidad no saben si lo van a interrogar ustedes con un interrogatorio escrito, si lo va a interrogar libremente el juez, si la otra parte va a repreguntar, si va a haber un careo ocasionalmente. Bueno, son las cosas que yo como estrategia me tengo que plantear. Muchas veces también ir ubicándolo al testigo, ¿no? Si se acuerda si fue un día le preguntan por la fecha y la hora. El testigo pasó 5 años, no se acuerda la fecha y la hora. ¿Era un día de semana? ¿Usted trabajaba? ¿Era un horario del mediodía? Ayer una testigo logró acordarse porque había ido a la verdulería y dice, yo siempre voy al mediodía, así que tiene que haber sido al mediodía la verdulería. Bueno, ir buscando esos caminitos para despertar en el que relata su memoria. En general, nosotros cada vez estamos acortando más los tiempos, ¿no? Ustedes van a hacer un trabajo con eso. Van a ver todo lo que se perdía durante 10 años en un testimonio.
Los testigos a veces se morían en el camino. Entonces, hoy nos encontramos con que dentro de 2 años ya tenemos, estamos en prueba. Y eso hay que aprovecharlo, porque es pintura fresca. Bien. Bueno, esto también habíamos hablado algo para el caso de que sea necesario hacer diligencias preliminares, tenerlo en cuenta. Y la prueba anticipada igual. Y creo que no tenemos... Y ojo con las cartas documento, que somos muy laxos a mandar carta documento para asustar, para impresionar, para que el cliente se quede tranquilo, a veces se nos juega en contra. Primero, la carta documento es necesaria cuando hay plazos que caducan, intimaciones para algo. Si no, para apurar, tengo otro mecanismo que quedo menos expuesto. Primero, porque muchas veces no son ustedes los abogados que van a seguir el juicio. Se mandan con una carta documento y quedan, atan al que sigue con lo que ustedes pusieron. No se olviden que lo que pone en la carta documento es como una declaración jurada. Así que hay que tener mucho cuidado en lo que se relata. Lo firma la parte. Puede ser que ustedes reciban una carta documento y crean que eso es cordial. No, ya predispone mal. Yo me mando una carta documento, bueno, ya arrancamos con un flechazo. Entonces, si hay vencimientos e intimaciones que hay que efectivamente cumplir, sí. Si no, hay que evaluar la conveniencia. O sea, esto de la libertad con la carta de documento, ojito. Después repasar muy bien lo que se dice para no quedar expuesto. Muchas veces viene una reconvención, y yo ya reconocí tal o cual cuestión en ese relato que me juega en contra. Profe, y sí. ¿ser que lo de la carta documento haya quedado como una práctica previa a la modificación del código? Porque, Sí, seguramente, pero está instalado. o sea, claro, eso, yo por ahí lo que hablo con muchos abogados con más experiencia es que en el caso de la mora, por ejemplo, la mora es automática, pero igualmente en una obligación a plazo cierto, ¿no? Por regla es automática. Pero como que utilizan la carta documento para constituir en mora o para tener un mejor marco probatorio. Chico, ¿hasta qué punto es tan necesario hacerle gastar plata al cliente en una carta documento si para constituirlo en mora no hace falta tal instrumento? Entiendo que quizás es como que se utiliza para asustar, justamente, y que pague, pero no sé hasta qué punto conviene o no. Sé qué opinan. No, eso opino. La mayor de las veces la carta documento la tendríamos que usar nada más que para intimación fehaciente de algo. Y generalmente está relacionado con causas de origen contractual. O puede ser intimar porque firmó un convenio y no está pagando. Pero después, para que se ponga en contacto con su abogado, el otro va a buscar un abogado y esto termina en pleito, digamos, ¿no? Así que quizás habría que, no digo que erradicarla, pero pasarla por un filtro y recurrir a una conversación telefónica con el colega siempre. Después vamos a hacer unos ejercicios de ética, siempre con el colega, nunca directamente con la otra parte, pero ver la posibilidad de un encuentro, que no vaya nunca el cliente de ustedes con el futuro demandado a su estudio y hablar sin abogado de la otra parte. Son cuestiones que tenemos que empezar a cuidar, ¿no? Creo que está todo, ¿no, Vicky? Sí, nos quedó lo único, gastos. El tema de los gastos. Los gastos. Importante. Sí, una de las primeras cosas que preguntan, sí. Acuérdense de, bueno, esto de si es de consumidor la gratuidad, si no la posibilidad de pedir beneficio de tirar sin gastos. Recordarle que el proceso tiene un costo, lo que no implica que va a quedar inhabilitado de por vida porque inicia un juicio. La gente tiene esa imagen, ¿no? De que no quiere ir a juicio porque se mete en un gasto. Entonces hay que transmitirle tranquilidad, diciéndole los gastos fijos que hay,
cuáles son, y si esto tuviera dos caminos, que se gana o se pierde, cuáles serían las consecuencias. Para lo cual ustedes tienen la ley de honorarios, que les determina, después vamos a hablar de eso, y tienen gastos fijos, que son las costas del juicio, en lo cual pueden tener la posibilidad de eximirse de determinados gastos a través de beneficio. Ese beneficio de tirar sin gastos también, vamos a trabajar con eso. Puede ser que se lo concedan total, parcialmente, en un porcentaje, o que se lo denieguen. Y en el caso que se lo denieguen, tienen siempre la posibilidad de reeditarlo, acompañando una nueva prueba, acompañando que se modificaban las situaciones. Entonces, y ese beneficio, no importa que no tiene que pagar si pierde. Muchas veces el demandado dice, yo tengo beneficio de tirar sin gasto, no me van a condenar. No, él va a estar condenado igual. Lo que se garantiza es que para hacer frente al proceso no tenga que vender la casa para llevar adelante el juicio. ¿Dudas? Sí. En el caso del beneficio de gratuidad, no en el de litigar sin gastos, la tasa de justicia y la sobretasa, cuando se trata de una cuestión patrimonial, ¿también integran ese beneficio? Sí. Bien, esa era la duda. Son todos los gastos. ¿Qué más? Bien. ¿Cómo seguimos, Vicky? ¿Terminaron las transacciones? ¿Quieren repasar algo de transacciones? Sí. Las van a completar en un cuadro para la próxima clase, las que llegamos a... Porque no sé si llegaron a ver la última, que era la última sola que nos quedaba. Quiero repasar 2 o 3 cositas de eso. Hoy hicimos 2 transacciones, hoy hicimos 2 audiencias que arreglaron en el momento. Quiero que las miren, que se metan y las miren. Bien. Una es, y fíjense la estrategia que se llevó adelante para que sea posible el acuerdo, si se dan cuenta. Una es Vispo con B corta I latina SPO, Vispo con Resca. Y la otra es Barraza, B larga, Barraza Barraza R contra Z, con Z contra Plácido. Esa la fuimos llevando, fuimos arremando el bochín, hasta que creamos las condiciones para que se puedan encontrar, había poca diferencia, eso también. Hacer hincapié siempre en qué es lo que nos acerca para la transacción, en qué estamos cerca. Y no arrancar nunca con el tema de repasar los hechos de la demanda y la contestación, porque eso no se para en la transacción, ¿no? Pero bueno, les quiero recordar otra que fue también producto de audiencia preliminar con intervención del cuerpo de peritos, es Ruiz Villa, con De Luca, y tips para tener en cuenta. Fíjense que en este convenio, los letrados declaran que no han intervenido otros letrados en representación de su patrocinado y asumen íntegramente la responsabilidad ante cualquier reclamo por contravenir esa afirmación. ¿Qué sucede? Esto que decimos siempre, repasar que no haya intervenido otros abogados que no formen parte del convenio. Y si fuera así, ver la posibilidad de hablar con ellos para que nos firmen el convenio. Pactar honorarios, porque con eso se evitan un montón de cuestiones que después le van a hacer dolor de cabeza y que en definitiva este convenio no es que se frustre, pero al momento de que ingrese el dinero se frene su disponibilidad, porque intervienen otros profesionales que no fueron oídos. Y acá hubo dos corrientes en la Corte. Una de la época del doctor Roncoroni, que decía que
que en definitiva los que no intervinieron, bueno, hay que regularles por separado y se terminó. Hablaba de una imagen muy gráfica que era cuando uno tira una piedra al agua se forman ondas, ¿no? Y esas ondas afectan a los más cercanos. Y él lo asimilaba a la firma de un convenio. Las ondas más lejanas atacan a estos otros profesionales que no intervinieron y no pueden frenarme el convenio ni su validez. Luego la Corte, en su actual configuración, dice que sí, que hay que intervenir. Todos los que intervinieron tienen interés en el cierre del juicio, como si fuera que la sentencia, ¿no? Entonces todos tienen que participar, y si no participan tienen que regularse sus honorarios. El tema es que a veces vienen con planteos, estos otros abogados, de otras bases liquidatorias, no las del convenio. Y ahí se nos modifica todo. Piensen ustedes que tengan 2 o 3 abogados que intervinieron, porque es un juicio viejo, 3 o 4 peritos, que no los llamé, chau. ¿No? Así que por eso hacen esta afirmación. Luego, bueno, se conviene en concepto de honorarios por toda la asistencia letrada, por toda la instancia e incidencias, tengan en cuenta eso, siempre repasen si fueron condenados en costa y tienen costas en incidencias, la suma de 390.000 pesos, con base al porcentaje de aportes que correspondan, que, contra acreditación de su condición fiscal, abondará la codemandada dentro de los 30 días de suscripto al presente. Esto siempre hay que aclarar cómo van a pagar, si es en cuotas, si es pago único, en qué plazo y de qué manera. Que de la suma total corresponden 195.000 a cada uno de los letrados, quienes aceptan la distribución de honorarios, en cada caso con más del 10% de aportes e IVA si correspondiere. Que los honorarios y aportes se transferirán, y esto también, ¿dónde lo van a transferir? Si van a hacerlo en cuenta bancaria, CBU, siempre chequear que ese CBU sea de la persona legitimada a percibir o a quien hay que depositar y que lo acompañen en autos. Se deja expresar constancia que los obligados al pago no son responsables por errores en los números y datos de las cuentas bancarias denunciadas por la pactatora y sus letrados en este convenio, cumpliendo su prestación haciendo efectivo el depósito, y si hubiera imposibilidad técnica de efectuar los depósitos o transferencias por defectos en los datos de las cuentas, esto ocurre muchas veces, se equivocan con un número, los problemas, no habrá mora hasta la denuncia de una nueva cuenta por parte de la actora y hasta pasado 10 días de puesta en conocimiento de la nueva cuenta por medio fehaciente. Ahí sí va la carta documento, ¿no? Me mandan la carta documento haciéndole saber el CBU o por intermedio de la causa. Eso por un lado. Después, no sé si habíamos visto la ficha, pero quiero repasar que esté todo. Acuérdense que si hay menor, tengo que ir a juicio y tiene que ir al asesor y pedir la homologación ahí. Si el expediente tiene el pacto de cuota litis, solicitar la apertura de cuenta judicial y realizar el depósito de la parte correspondiente, ahí. Establecer el monto discriminado entre los actores para el caso de ser varios, esto que pasó recién, que vieron que decía 390 y 195 para cada abogado. Fijar fecha y lugar de cumplimiento del acuerdo. En el caso de que hay menores, diferirlo para la homologación o para la homologación de plan de pago. A veces se ofrece, pero con un plan de pagos. ¿Cuándo van a ser las cuotas? ¿Cómo se va a depositar? Convenir las costas, si son varios demandados, determinar la forma en que se afrontará para cada uno. A veces ocurre que son 2 aseguradoras distintas. Bueno, una se va a hacer cargo de los honorarios y otra de las costas del proceso, de los peritos, etc. Convenir los honorarios de los letrados de cada parte con todos los letrados intervenientes y tratar de que todos firmen el convenio. Electrónicamente vieron ustedes que pueden firmar y enviar y se lo van pasando a los distintos abogados intervinientes.
Existiendo pacto de cuota litis que no esté homologado, pueden convenir el monto del pacto con el letrado. Por supuesto, con firma del actor y del nuevo letrado con expresa manifestación del monto del acuerdo y la voluntad de readecuarlo. A veces firman acuerdos que son impracticables. Existiendo pacto de cuota litis homologado y cuando no tenemos acuerdo con el letrado de la parte, depositar en el expediente el monto del pacto y convenir el resto con el actor. Eso es una llave para que no se nos caiga el convenio. En caso de duda respecto a la cantidad de letrados, pacto de cuota litis, embargo, siempre es conveniente depositar la indemnización en el expediente. ¿Esto por qué? Porque muchas veces estos acuerdos se pueden hacer directamente, pasa por la compañía y cobra, ¿no? O se le deposita en la cuenta, pero no lo hacemos a través del expediente. Cuando hay dudas, sospechas de que algo puede pasar, deposito en el expediente. Evito la mora y queda en claro lo que se hizo. Actualmente los pagos se convienen mediante transferencia electrónica, ya que se puede acreditar fácilmente no solo el pago, sino su recepción. Siempre y cuando, ojo, esto del CBU correcto. ¿Qué más? Creo que nada más. Otra cosa que quedó de la clase anterior, ¿puede haber convenio o transacción después de la sentencia? Y transacción habla de obligaciones dudosas y litigiosas. Entonces, les leo una resolución de la Cámara donde el juez de primera instancia, luego de la sentencia, recibe un convenio de las partes. Luego de dictada la sentencia, las partes llegaron a un acuerdo según el cual se pactó el pago en cuotas del capital de condena, designando las fechas en las que se harían efectivos los pagos de las cuotas y se determinaron los intereses, que eran distintos a los de la sentencia. El juez de primera instancia denegó la homologación por entender que operaba la inmutabilidad de la cosa juzgada respecto al acuerdo, sosteniendo que habiendo pasado una autoridad de cosas juzgadas su pronunciamiento, se hallaba imposibilitado de homologar un acuerdo que se halla lejos de las pautas dadas en sentencia, puesto que contiene distintos intereses. Llegó a la Cámara. Bueno, después de una serie de consideraciones, la Cámara dice que la cosa juzgada es inimpugnable, en cuanto la ley impide todo ataque ulterior tendiente a obtener la revisión de la misma, non bis in idem, ¿no? También es inmutable e inmodificable. Pero esta inmodificabilidad no se refiere a la actitud de las partes frente a ella, ya que en materia de derecho privado siempre pueden las partes de común acuerdo modificar los términos de la cosa juzgada. Estamos hablando de una cuestión patrimonial entre privados, no está comprometido el orden público ni hay menores. La inmodificabilidad de la sentencia consiste en que, en ningún caso de oficio o a petición de parte, otra autoridad podrá alterar los términos de la sentencia que ha pasado a una autoridad de cosa juzgada. Es que con el dictado de la sentencia definitiva operan los efectos de preclusión y de cosa juzgada, pero estas cualidades no tienen el alcance de impedir a las partes, luego de dictada la norma individual que presupone la sentencia definitiva, efectuar una transacción sobre los derechos establecidos, mucho menos si se trata, como en el caso de la modalidad de pago y de los intereses, lo cual no altera el debido proceso, donde juegan únicamente la naturaleza patrimonial de las obligaciones que constituyen el objeto del convenio. Máxime cuando en el caso no se encuentra comprometida ninguna materia de orden público y habida cuenta que no se advierte en la especie que pudieran vulnerarse derechos y garantías de la Constitución Nacional. Bueno, le revoca la resolución y le homologa el convenio. Bueno, esto respecto de la posibilidad del momento, ¿no? Porque siempre nos imaginamos que, bueno,
pueden hacer las partes un convenio antes de la sentencia. De hecho, muchísimos convenios se hacen después de la sentencia. ¿Se puede saber? Perdón. Ay, perdón. No. ¿Es la causa? Por favor. La causa es Cámara Primera, Sala Tercera, Adica PIF contra el teatro sobre propiedad intelectual. Causa 248-234, registro de sentencia interlocutoria 82/08. Me saco una foto y se lo subo. Gracias. Genial. Una pregunta en ese caso, doctora. Si no se cumple con la transacción, ya la acción de ejecución de sentencia no es válida, ¿es un incumplimiento contractual o cómo Si se vos manejaría? homologaste el acuerdo, se ejecuta el convenio. Bien. Se ejecuta el convenio como si ejecutara la sentencia. Después lo vamos a hacer eso. Bien. Doctora, si en el acuerdo hay una reducción de los montos, ahí el Estado se va a ver perjudicado por el cobro de impuestos. No, porque justamente es lo que dice. La transacción de cuestiones patrimoniales entre privados. Acá no hay ningún Estado preocupado por eso. Por eso no está el interés público comprometido. Siempre y cuando no esté comprometido el interés público, ni los intereses de un menor o un incapaz. Ojo, cuando hablamos de menor, también es el incapaz, el curador. Bien. Yo tengo los casos, Vicky. ¿Cómo los vamos a trabajar? Y los casos los separamos así. Creo que faltan, no sé los que tenés vos, pero hicimos una selección de manera tal, ustedes habían votado más por los daños y perjuicios, ¿no? De manera tal que nos quede cubierto todo el abanico de posibilidades que podemos tener con daños y perjuicios. Vayan anotándoselo y vayan pensando cuáles están más interesados por la temática, ¿no? Todos son daños y perjuicios relacionados con colisión de moto-auto, relacionado con la colisión a la salida de un garage, o sea, no en la circulación, sino en la maniobra, relacionado con un animal suelto en la autopista, con lesiones en espectáculo público, Esto creo que es accidente. dos vehículos, prioridad de paso, derecha antes que izquierda, daños por imposibilidad del ejercicio profesional, choque, pero donde están cuestiones relacionadas con la ART, con un seguro privado contratado, daños y perjuicios con un peatón menor colisionado por una camioneta, pasajeros de microómnibus, pasajeros de taxi, pasajeros, un transporte benévolo contra el conductor del auto, daños y perjuicios relacionados con lesiones por el derrumbe del techo de una casa, mala praxis. Después hay una... Bueno, después no sé qué tenés vos, Vicky, si agregaste algo. Tengo un accidente, lesiones causadas en un salón de fiesta, de un menor, de un nene en un cumpleaños, estaban en un cumpleaños, alquilaron un salón y bueno, en ese salón se produjo un accidente. Tengo algunos accidentes de tránsito, así que yo creo que tenemos un montón, y somos, a ver,
4, 8. La posibilidad es la siguiente. Ustedes pueden estar 12, interesados en estos que leímos, y pueden 18. trabajar individualmente, pueden trabajar de a grupo, de a dos, pueden elegir uno o dos. La idea es ir poniéndole la lupa a cada uno y desarrollando todo, y son expedientes que ya llegaron a corte y a cámara también. Uno a la corte seguro, 1 o 2 a la corte, y otros, todos los demás pasaron por cámara. Hay otros que tuvieron convenio luego de la sentencia, así que tenemos la posibilidad de ver toda la vida de esto, sin perjuicio de lo cual, en base a la ficha de demanda, Vicky, ¿Sí? que ahora se la vamos a pasar, vamos a empezar a trabajarlos nosotros. Sin perjuicio de que ustedes seleccionen alguno, hay algunos que tienen involucrada la cuestión del consumidor ahí. Sin perjuicio de que ustedes seleccionen uno u otro, vamos a terminar viendo todos, porque nos vamos a intercambiar, porque después vamos a seleccionar también aquel Wiki que estuvo mejor desarrollado. Así lo llevamos a audiencia. Así lo En trabajamos. base a ese, claro. Ese caso que ustedes elaboraron bien, lo vamos a seleccionar para hacer la simulación con la distribución de los roles. Es la clase presencial que tenemos, ¿no? Ahí van a trabajar Donde ustedes. Sí. Claro, van a hacer toda la gestión de la causa para llevar adelante la prueba. Así que si quieren, requiere que vayan trabajen. seleccionando. Y Vicky, no sé, si lo vota. A ver, digan, si no, Ceci, ¿querés pasármelo las carátulas y se los voy pasando? Son las 7 menos 20. ¿Te parece que ya los distribuyamos en salas para que los vayan trabajando? ¿O les pasamos la entrevista del cliente? Y mientras tanto vayan eligiendo a ver cuáles quieren ustedes trabajar. Recuerden eso, que el expediente mejor trabajado es el que después vamos a llevar a simulación. Así que van a tener acá para lucirse. Piensen, ¿cuál Vicky, de sí, Daniela. yo a las 19 me tengo que retirar. Yo ¿Qué había mandado expediente? un mensaje. Decime qué Más que expediente nada, te gustaría trabajar. no tengo problema con... no recuerdo bien, pero... Son todos daños y perjuicios. Algunos anoté que llegué a Porque anotar. esté involucrado en cuestiones de defensa del consumidor me interesaría. Alguno con cuestión de defensa consumidor. Creo que el de accidente en espectáculo público estaba, no sé si teníamos ahí. Bien, si quieren ir anotando o quieren ir eligiendo. Ahora me Ahí se pasan los las... pasé al taller. Listo, Al grupo. perfecto. Sí. Está todo el listado. Están los 12 míos. Bien, perfecto. Ahora yo Faltan les paso los agregar míos los también. tuyos. Yo los míos La los mala hice con hechos. praxis es una mala praxis, es la del bebé, del parto. Y eso, fíjense, quién la quiere trabajar, el tema de que algunos que se impresionan con todo esto, evalúenlo también, sin perjuicio de que después podemos ver las características que tenemos que tener presentes cuando nos encontremos frente a una mala praxis. Pero tengan en cuenta que llegó a Cámara y a Corte, con los recursos de inaplicabilidad de ley, bueno, también está bueno para ver todo el recorrido. Profesora. Sí. Disculpe. No, quería consultarle si hay alguna mala praxis de nuestra profesión. Sí, hay. En el caso, tendríamos que trabajarla muy discretamente. Acá esto de que siempre les pedimos los convenios de confidencialidad, o tacharle los nombres. Podemos depurarlo, Vicky, y la clase que viene se lo pasamos. Bien. Bárbaro, bueno. Gracias. Responsabilidad profesional. Bueno, iban eligiendo. Bueno, si ustedes se van seleccionando, armamos las salas en base a la selección.
Yo creo que hay un montón, así que casi que pueden trabajar uno cada uno. Serían 14 salas. Si alguien también quiere trabajar de a dos, también me avisa y los pongo en sala juntos. Si no, los paso a salas. Cualquier cosa hacemos así, los voy pasando todos a una sala distinta, pero para que trabajen cada uno el caso que elijan. Pero previo de que los hayan elegido, así ya todos saben qué caso van a trabajar. Mauro, voy por recuadro. Estaba viendo acá ¿el pasajero de taxi micro en qué consiste? Pasajero de taxi micro. Es un accidente de tránsito. Es un transporte, no, el pasajero es en un micro contra 9 de julio. Y hay dos pasajeros. Uno es el del pasajero en un micro, esta es la famosa que frenó y se cae. Y la otra es un transporte benévolo. Es más grave ese porque el acompañante es un choque donde quien manejaba muerde el cordón, se sube a la rambla, vuelca y no me acuerdo si murieron los dos o no, pero fue muy luctuoso el caso. Si puede ser ese último, me gustaría. Bueno. Transporte benévolo, Vicky. Listo, Mauro, entonces. Mientras les voy a pasar otro de los que les había preparado yo. Tenemos broche, marfil. Hay 3 casos más. Pilar, entonces vas a trabajar con Daniela, que eligieron el mismo caso. Las voy a ir uniendo. Bueno. Vicky, ahí te pasé a vos el de responsabilidad profesional, habría que bueno, yo ahora trabajarlo y depurarlo con los nombres. ¿Quién lo quería? Carolina. Y Carolina también iba a hacer el de accidentes de tránsito. Yo, Carolina, ahora te paso también el de responsabilidad profesional. Primero lo voy a... Y vamos a hacer 14 salas. Pasale la ficha también, Vicky. Sí. Y vayan pidiendo las cosas que necesitan, ¿no? La prueba que necesiten. Claro. O requisitos, o legitimación, o sea, vayan viendo todo eso. Quizás no estén todos bien de entrada, ¿no? En la medida que se vayan eligiendo el caso, se van pasando a las salas. Y si alguien tiene o quiere estar en salas de 2, me va diciendo y los paso en salas juntos. A mí poneme en alguna sala con alguien por falta de experiencia. Bueno, te paso con... Venite conmigo, Héctor. ¿Quién es? ¿Alejandro? Esteban. Esteban. Así que Héctor lo movemos con Esteban. Esteban. Si querés, no sé si querés. Estoy un poco perdido. Esteban, sala 13. Bueno, gracias. Ahí va.
¿Pueden irme con ustedes, chicos? Karen, ¿querés ir a sala 13 también? Sí, porque no sé nada. A ver. Ahí te mando sala 13. A mí también me gustaría participar con algún compañero. Sí, a mí también con algún compañero. A ver, Elisa, Sí. te paso a la sala 9 con Joaquín. ¿Quién más? No me ha pasado. Dale. Karen, no entraste, yo ya te pasé. Y Elisa también, ya las pasé. ¿Quién más quería que los pasara? ¿Daniela? No te escucho, ¿no? Estás silenciada. Ahora Yo sí. a las 19 me tengo que retirar, y si querés sumar a alguien más a la sala, así trabaja también con Pilar, más allá de que después sigue el trabajo y vamos a trabajar. A ver, Daniela, ¿en qué sala estabas? No me uní, a ver, Ok. ya te digo. La sumo a la sala 5 y te sumo vos también a la sala 5. Bueno, gracias. Vicky, ¿Sí? Alejandro, a mí Alejandro. sumame por favor en alguna también, porque se me Dale. entrecortó bastante y me quedé con lagunas en el medio de esto. Bueno. Me da lo mismo cualquiera, no tengo problema. Ahí te uní. Y Carolina, ¿habías elegido un caso sola o estabas en algún grupo? Dos elegí, el de auto y moto y el de mala praxis. No Bueno. sé si alguien, se me había cortado, no sé qué toqué. Estás sola con esos casos. Te pongo en una sala, pero después volvemos todos a la sala común y exponemos los casos. ¿sí? Bueno, bárbaro, bárbaro. Vicky, arre. Sí, Rosario, decime. Sí, hay una compañera puso en el grupo que estaba sola, así que en Y la sala 2. Martina, yo la puse en sala 1. ¿Querés ir a sala? Vos no sé con qué caso estás. No, con cualquiera, no tengo uno puntual. ¿Pero no elegiste uno de todos los que habíamos pasado? Sí, yo había puesto que elegía el de... pará, ahí lo tengo. A ver. Rosario. Ahí sale. No están en el grupo. Estaban en el otro. No, acá no elegiste ninguno de los que están anotados, por lo menos en el chat de acá. Sí, en el chat había puesto uno. No lo encuentro. Rosario, animal suelto en autopista. Ahí está. Bien, está sola. Te paso a sala 3. Cualquier Bueno. cosa me decís. ¿Y en sala 3 con quién estaría? No estás con alguien? nadie, sí. Es un caso que elegís vos. O sea, lo hago sola ese. Sí. Bueno. ¿Te animás? ¿Querés hacerlo en grupo? Y prefiero en grupo, acá que Bueno. una de las chicas puso que estaba sola. Dale, te sumo a Carolina y... Bueno.
A ver, no entraste todavía, ¿no? No. Te sumo con Carolina si trabajan los dos casos. Bueno. Dale, ahí te uní. ¿no? Sí. Podría decir, se me... Cortando. Ay, no, que ahora es actor. Y tuvo un accidente. Iba a excesiva velocidad, mordió el cordón y dio 2 vuelcos, digamos. Y terminó contra un árbol. Bien. El actor fue derivado al hospital y terminó en estado vegetativo. Sí. Así que bueno, esa fue la consulta que nos vino a hacer al estudio. Bueno. ¿El actor quién es? No puede ser, no recuerdo el nombre. Castilla, el apellido. Castilla se llama el apellido. Y demanda a... Le reclamo a Julio Daniel Perello, o Perello. Entonces, nosotros lo que fuimos viendo, en realidad él dice que el conductor es Perello, según lo que nos contó nuestro cliente en este rato. Nosotros, una de las primeras cosas que charlando con Martina dilucidamos es que tenemos que averiguar quién es el titular del auto, ¿no? Para ver verdaderamente si es solamente contra el conductor, que en este caso podría aparentemente ser el guardián, o el dueño de la cosa, no lo sabemos. Entonces tenemos que saber contra quién vamos a presentar el reclamo, y además ver la cuestión si tiene seguro o no, porque si tiene seguro, no necesariamente vamos a ir a un juicio, podemos ver la situación o podemos ver la posibilidad, mejor dicho, de reclamar administrativamente. Bien. Le estuvimos comentando a nuestro cliente justamente que existen diferentes instancias ante este reclamo y que para cada instancia vamos a tener diferentes exigencias. En principio, en una instancia administrativa... en una instancia, perdón, se cortó. En una instancia de... Si se quiere llamar administrativa o extrajudicial, que sería el reclamo ante seguro, que para eso vamos a necesitar todas las historias clínicas que tenga y ver si se puede llegar a un arreglo con el seguro, y en caso de que eso no funcione, sí tenemos que plantearnos la posibilidad de una instancia judicial. ¿Hay mediación? Justamente eso, al cliente que la instancia judicial, en principio, tendríamos que iniciarla con un beneficio de litigar sin gastos para que no tenga que correr con las erogaciones económicas o los gastos que tenga el proceso. Le dijimos gastos del proceso porque erogaciones económicas no había entendido lo que significaba. Y una vez otorgado este beneficio, le explicamos que ahí vamos a pedir la mediación, ¿sí? También le explicamos que con la mediación pueden surgir diferentes caminos. Uno es llegar a un arreglo, otro es, mejor dicho, uno es que hagan una propuesta que lleve a un arreglo, otro es que hagan una propuesta que no alcance y en consecuencia tener que iniciar la demanda, y lo otro sería que a una mediación no se presente los requeridos. Pero bueno, que todo eso no nos podemos adelantar porque se va dando a medida que suceden los hechos. Le explicamos también en qué consiste. En el cuadro jurídico se trata de lesiones por accidentes de tránsito, en este caso es daños y perjuicios por responsabilidad contractual. Y que bueno, también va a depender de, digamos, la medida de su resarcimiento va a depender de si la persona tiene seguro o no, porque no es lo mismo si tiene seguro, donde podemos encontrarnos con la otra parte, con una solvencia económica, que si no la tiene, y esa persona es un laburante
como cualquiera y de repente no puede cubrir todos los daños que se indemnicen en una sentencia. Entendió los riesgos de judicializar esto y le fuimos comentando también qué íbamos a necesitar en cuanto a materia probatoria si nos vamos a juicio, efectivamente. A ver, ¿qué van a necesitar? Que se los vamos a pasar. Explicamos lo que era la prueba documental, que Sí. para la prueba documental vamos a necesitar el DNI, Sí. los informes de dominio del auto, que es conveniente sacarlo antes para saber a quién vamos a demandar, fotos del siniestro, la historia clínica, y si existe también habría que acompañarla la denuncia del seguro si es que se frustra la negociación administrativa, y además el acta de cierre de mediación, que bueno, le expliqué que eso era una cuestión nuestra. Después que íbamos a tener que mandar diferentes oficios, nos dijo que había una causa penal abierta, así que teníamos que pedir información sobre esa causa penal, oficio al hospital para que hable sobre esas historias clínicas, oficio a bomberos, porque hubo intervención de bomberos en el lugar, entonces la idea era que los bomberos informen si estuvieron ahí, con qué se encontraron, y además oficio a la municipalidad para pedir las cámaras del lugar, pero le explicamos que era difícil conseguirlo por el tiempo que había pasado desde el momento del siniestro. Por eso hay que ir llevando o consiguiendo los indicios de diferentes maneras. Después le pedimos si tenía testigos del hecho, si había testigos que habían presenciado el choque, si además viajaba con otras personas en el auto, y si también hay testigos del hospital, si conoce, si hay un familiar que lo haya ido a cuidar, los médicos que lo atendieron para que hablen sobre las lesiones que sufrió, cómo fue su evolución, etc. Después también digamos que el beneficio servía para no tener que afrontar los gastos de la pericia o de la prueba pericial, que en este caso va a ser un perito mecánico accidentológico, para que determine, según las fotos o con los medios que haya, cómo se dio el siniestro, y un perito médico para que perite las lesiones que sufrió, si quedó con algún punto de incapacidad, de cuántos puntos de incapacidad estamos hablando, etc. Y nos preguntó sobre el tema del monto a reclamar y cuánto se podría conseguir por esto, y le dijimos que dependía bastante de la pericia médica sobre los puntos de incapacidad que tenga, por ejemplo. Bien. Bueno, les vamos a pasar entonces toda la documentación que pidieron y también la pericia médica, así van preparando la demanda, si les parece. Hay una cuestión importante a destacar quizá para todos. Los que saben que tienen causa penal, vos decís que pedimos oficio, ¿no? Dijiste, todavía no tenemos la demanda, o sea, hay que ir a verla, la causa penal. Hay que ir a verla a ver si me sirve. Si van ustedes como abogados, se las van a mostrar. Ahora actualmente hay muchas IPP ya están en contexto electrónico, y otras no. Tengan presente, si mandan a alguien tienen que autorizarlo, como si fuera un empleado de estudio, con DNI y todo lo demás. Y también si les es beneficiosa las constancias que encuentren ahí. En el caso seguramente será muy útil porque estas personas quedaron inconscientes. Bueno, una fallece, la otra queda inconsciente. Pero me preocupa ahí el tema de alcohol en sangre del conductor y que no responda a la compañía aseguradora. Bueno, ahí yo trabajo en la Agencia Nacional de Seguridad Vial y ahí hay una cuestión. El alcohol en sangre no se puede determinar si ya pasó determinado tiempo. Justamente lo que sí habría que ver es, se me ocurre, sí, puede contar en la causa penal si se le hizo algún análisis, pero si no consta en la causa penal, que quizás es lo más inmediato a ese momento,
carece de sustento por ahí, porque no se mantiene. Bueno, pero un dato que tenemos que tener en cuenta. Los que tengan causa penal, se las vamos a pasar. Así ustedes de acá al martes las van estudiando. Lamentablemente a la parte actora me parece que no le termina sirviendo que se determine que tenía alcohol en sangre porque el seguro no les va a cubrir. No, por supuesto. Pero se me cortó. Se cortó ahí. Se me cortó. Ella. Ahí está, a mí, recién. Bueno, bien, vamos a trabajar entonces. Les vamos a pasar Mauro, Martina y Pilar estaban, ¿no? Mauro y Martina. No, yo no. Pilar no. ¿Tenías otro, Pilar? Sí. Bien. ¿Quién quiere seguir con su caso? A ver cómo lo trabajaron. ¿Pilar? Nosotros estuvimos cortos de tiempo. Y sí, hicimos... nos faltó bastante. Estamos analizando los hechos y de qué se va a tratar la demanda. ¿No? Estamos un poco en la duda del tema de la prueba. Ajá. Bueno, ¿de qué se trataba el caso de ustedes? ¿Cuál era? Sí, pasajero, taxi y micro. Bien. ¿Qué estaban? Héctor, Esteban y Karen. Y Karen Pedrosa. Bien. Era el caso del pasajero. Sí. Y alcanzamos a redactar los hechos nada más. Ya empezaron con la demanda ustedes. Ya arrancaron a trabajarla. A ver. No, ideamos un accidente de tránsito. Esteban, ¿vos? Sí, solamente sacamos a ver de qué se trata los hechos, la cuestión. Ahora, si vamos a verificar toda la prueba y todo eso, todavía no. Lo que hablamos fue imaginar la situación, el acontecimiento. Eran dos pasajeros que se tomaron un taxi, que iban a su lugar de trabajo y luego un micro los choca de atrás. Sí. Y así analizamos punto por punto. Tomamos la patente del micro, de qué color era el micro, quién era el chofer, quiénes eran los pasajeros. Bien, y son entonces los pasajeros demandando al micro, ¿no? ¿Así? Al micro, y yo no sé si también pondría al taxista, por el tema de la culpabilidad por ahí. Y era el que manejaba. Era el que manejaba el taxi. Bien. No sé si por ahí. ¿Cómo lo citamos? Por una diligencia del taxista se puede demandar. Las dos compañías de seguros citaríamos en garantía, la del chofer del colectivo y de la empresa de transporte, y la del taxi, porque hay un tercero transportado, ellos tienen un seguro especial, ¿verdad? Y bueno, lo más que fuimos cambiarnos los datos, o sea, no llegamos más que a eso. Bien. Inventamos un documento para el chofer, carnet profesional, ¿Qué prueba piden acá? Y pedíamos la IPP, porque como había lesionado, las fotos que iba a dar de policía, y pedíamos a la municipalidad que nos dieran el plan. Oficio, al MOPU. Que yo estaba preguntando si ese oficio se puede pedir antes de la demanda o durante el transcurso de la demanda, porque como hay que poner el número de carátula, el número de causa, yo no sé si se puede o no se puede. Porque, bueno, de última pedís la videocámara de... Ustedes pueden pedir oficios por las facultades de la ley 5177, por las facultades del abogado de diligenciar. Tienen que firmarlo ustedes, citar la ley,
ahí generalmente preguntar si tienen la respuesta digitalizada o la devolución en papel. En su caso, bueno, gracias. acompañar el correo electrónico o el domicilio electrónico para que le llegue, ¿no? Y generalmente tienen que pagar. Pagar, perfecto. Bien, ¿algún otro caso? Ahí le subí la causa penal. De Castilla. Después chequen si la pueden sí, de Castilla. Entonces, si es muy pesada, la voy a tener que pasar por correo, Vicky. Te la paso a vos por correo, cualquier cosa la mandas. Sí, yo se les mando. Cuando les mande a todos la prueba que me vayan pidiendo. Perdón, y la prueba documental, después vamos a fundar el tema de las clínicas médicas, si tienen fractura o no, todavía eso no lo analizamos. Bien, el tema de las están... lesiones. Bien. ¿Quién más? Alejandro, no sé si estabas con Rodrigo. Gracias. Nosotros tenemos la sala 9, que estábamos con Elisa y con Joaquín. Elisa y Joaquín, a ver. Sí. Nos tocó el caso de Castañeda. La salida de garaje. Que es el caso, claro, de la salida del vehículo con colisión al salir del garage. Perdón, sobre un auto Alejandro, estacionado. ¿estabas con Joaquín? Y Elisa. Yo pensé que era Rodrigo. Listo, ahí está. Ahora sí. Elisa. Perdón, decinos. No, el caso es, bueno, el rubro que entendemos en esta situación es el caso de un auto que sale de su casa y choca un auto estacionado, y el rubro que pusimos fue daños y perjuicios sobre automotor con lesiones, ¿sí? Pedimos como diligencia preliminar el pedido de cámaras a la municipalidad para que no se borren las imágenes. Después fuimos sobre pruebas informativas, oficio. Honestamente lo que hicimos nosotros fue suponer el caso, ¿sí? Hicimos una especie de supuesto, ¿sí? O sea, trabajamos con una inventiva sobre el caso. Creo que nos faltó, sí, algunos datos que bueno, de alguna manera nos fuimos suponiendo, ¿no? Que era lo que pasaba. Bueno, en base a eso sí armamos la prueba. En base a eso tomamos el supuesto de la siguiente manera: un auto sale de la casa prestando atención a la avenida 44, que es una avenida doble mano acá en La Plata muy importante, y cuando gira en velocidad, sin motivo alguno, sale de su casa de manera violenta y choca un auto que está estacionado, con lesiones sobre la persona que estaba dentro del vehículo. Estaba estacionado con la persona dentro del vehículo. Ese es el supuesto que tenemos porque es un caso con lesiones. Bien. Entonces, ante esto, una vez que se atiende a la persona que quedó en lesiones y demás, se cruzan informaciones de registros, de documentos, de seguros y demás. Entonces, ante la falta de provisión por parte del demandado, se le remite carta documento para que, bueno, responda por las cuestiones de lesiones, de cuestiones económicas y demás. Por esta cuestión, ¿por qué traigo a colación la carta documento? Porque se pide informativa por oficio al correo argentino que remita si para la causa, si digamos que dé veracidad sobre la carta documento que se presenta como envío al demandado. Después, como pericial, sumamos pericia mecánica, pericia médica y perito contador, porque ante esta situación se perdió presentismo, hay una cuestión de pérdida del vehículo, con lo cual durante un lapso determinado se evita, o mejor dicho, se insumen los gastos de la familia por los chicos al colegio con remis, y trasladar a la familia por otros medios, no sea el auto propio y demás. Después los costos que llevó la cuestión médica también. Testimonial tenemos a testigos y bueno, confesional, absolución de deposiciones para el demandado.
Como prueba, no sé si los chicos quieren agregar algo. ¿Qué van a pedir? No, está bien, Alejandro, Joaquín por y ahí. Elisa. Tal vez viendo, no sé, ¿se me escucha ahí? Sí, 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 sí. No, por ahí estaba viendo un poco, escuchando anteriormente a Mauro, por ahí en la documental, creo que nos faltó pedir algunas cosas de sentido. No escuché, doctora, la pregunta, perdón. No, preguntó Joaquín y Elisa si iban a preguntar algo más o pedir algo más de documentación. Vayan Claro, por ejemplo, fotos del vayan siniestro. armando la demanda y en la El medida en que informe van de dominio. en la medida que la vayan formulando, van pidiendo documentación si les surge o prueba lo que necesiten en la medida que vayan armando la demanda. Así para la ¿Tenemos clase anotados qué grupo tienen cada causa? Así, si nosotros tenemos documental o piezas para Sí. mandársela, ¿eso ya está? Sí, los voy anotando ahora en la Bien. medida que me van diciendo. Bien. Bueno, por ahí no sé si lo dijiste, Alejandro, pero en informativa también a la compañía de seguros. Escuché que Bien. al correo, y bueno, no sé si me faltó eso también a la compañía. Perfecto. ¿Qué otro grupo Bien. tenemos? ¿El de Héctor tenía el animal suelto en la autopista? No, Héctor estaba en el anterior, tenía el del El accidente. pasajero. Taxi colectivo. Ah, el de taxi. ¿Quién tenía el de animal suelto en la autopista? ¿Carolina? Pero me pasé al grupo de... Hola. Hola, ¿cuál tenías vos? Mira, estaba con Rosario y vimos ese, el de animal suelto en la autopista. Ahí está. Sí. ¿Qué vieron? Y ese estaba muy bueno porque en este, bueno, se trata de un accidente automovilístico, un auto que, bueno, no pudieron frenar, iban en dirección hacia la costa y bueno, había animales sueltos, 3 animales y bueno, los atropellaron y bueno, se les produjeron lesiones y demás. Estábamos hablando con Rosario que en este caso se podía pedir diligencias preliminares, un acta de constatación para que verifique. Ellos, bueno, iniciaron una demanda al concesionario de autopistas. Bueno, también con respecto al encuadre jurídico tenemos la Ley de Defensa al Consumidor, y después, bueno, además del Código Civil, con respecto a la responsabilidad contractual, y más o menos lo que charlamos es en pedir, bueno, las pruebas, si hay testigos, solicitar también peritos, las fotos del documento, en el caso que si hubieran llamado al hospital, oficio al hospital, al SAME, certificados médicos, de los gastos también que tuvieron. También se da intervención del asesor de menores, porque hay 2 menores. También darle intervención al asesor de menores y bueno, y tratar también de constatar si, con respecto de tratar de identificar también en la diligencia preliminar al dueño de los animales, a ver si alguien los había auxiliado, si habían sacado fotografías, tanto del vehículo como, bueno, de ellos, de las lesiones, y bueno, a ver si también hicieron la denuncia policial, pedírsela, si hay IPP, los registros de conducir, y bueno, y en el acta de constatación para que se constate si había señalización, luminaria, las vallas, guardarray, y bueno, todo lo, digamos, una amplia constatación del lugar. ¿Rosario? Que estaban en el Sí, grupo. y además agregar que la demanda también se puede iniciar contra el Estado.
no solo contra la concesionaria. Vayan preparando también la demanda, nos van pidiendo en la medida que les van surgiendo alguna duda o que necesitan alguna documentación, lo mismo, nos van consultando, nos van pidiendo. Así vamos formando las demandas. Bien, quinto grupo. Sí, el nuestro. Pilar. Sí. El nuestro era lesiones en el espectáculo, por el espectáculo. Bien. Lo que pasó fue que la actora, no nos dice su nombre, la actora y su amiga acudieron a un recital en el Hipódromo de La Plata, pero había llovido unos días antes, y entonces estaban muy malas condiciones el lugar, estaba embarrado, mojado, y la actora se terminó cayendo y resbalando por las escaleras, y terminó lesionando. Lo que querría hacer primero es hacer preguntas a la actora, porque me falta información. Falta saber si, por ejemplo, ella trabajaba, porque dice que se quedó mucho tiempo, entonces tuvo que hacer reposo con yeso y tenía que ser atendida todo el tiempo. Necesito saber si trabajaba para saber si hubo lucro cesante o no. Necesito saber, por ejemplo, quién fue el que hizo este acompañamiento. Si fue la familia que perdió tiempo de trabajo o si contrataron a un acompañante. Bien. Después está dentro de la defensa del consumidor. Así que a pedir defensa del consumidor. Sí, estamos pidiendo daño moral, daño directo, y creo que también entra daño punitivo por ser defensa del consumidor, ¿no? Y daño punitivo. Sí. Todo esto después lo vamos a ir fundando en la demanda. Bien. Lo que tenemos que ver primero es una prueba anticipada. Ajá. ¿Qué prueba? Para, no sé, un peritaje del lugar, digamos, para dar constatación que estaba mojado, en malas condiciones. ¿Por el día de lluvia era? Sí, como sacar fotos del lugar. Eso se hace por prueba anticipada, ¿no? Y eso tienen que tener en cuenta que ya pasó. Para cuando lo vienen a ver a ustedes, esas situaciones, salvo que hayan sacado foto en el momento, o exista. Quizás en el momento de... Puede haber fotografías publicadas en diarios, en redes, quizás por ese lado. No es descartable un reconocimiento judicial, pero tengan en cuenta que si yo digo llovió esa noche y el otro día secó, bueno, lo que sí podría hacerse a una pericia en seguridad, para que determine esto de si las escalinatas estaban con antideslizantes, si tenían las barandas, los mecanismos preparados para un espectáculo de esta magnitud, dónde se ubicaban los baños, y bueno, todas esas situaciones de la emergencia, la asistencia, buscarlo por ahí, por ese lado. Pero bueno, anoten sí, todo eso como elementos, ¿no? Claro. Sí. Bueno, bien, y ahí creo que no tenemos, por lo menos los que están acá, después creo que estaba Jessica también, pero se fue antes. No, estaba yo y Daniela. Rodrigo, ¿qué tenían? Rodrigo. No, yo estaba con Pilar. El mismo. Exacto. Pilar. También lo que comentamos fue que sería conveniente que traigan las entradas para demostrar que están en el espectáculo. Bien. Perfecto. Bueno, con el esqueleto que tienen en la ficha, ¿no, Vicky? Sí, ahora les voy a pasar para que vayan armando la demanda y vayan completando y nos van, si quieren, nos van haciendo los aportes o los adelantos, los van mandando, no hay problema. En la semana le hacemos llegar a cada grupo, o por lo menos a un referente del grupo, la documental que tengamos, recibos, fotografías, causa penal. A Mauro, al grupo de Mauro y Martina, ya le mandamos la causa penal de Perelo, por ejemplo, chequeen que la puedan abrir, y así sucesivamente como para que puedan desarrollar lo que les falte. Así para la clase que viene ya tenemos empezada la demanda, ¿sí? El escrito postulatorio. El primer escrito. Resigno el reclamo al seguro, entonces le digo al cliente que no. Vamos por la demanda de una. Hacelo reclamo. No, ya está, mal laburo.
Hacer el reclamo, hacer la nota, a ver cómo la harías y a dónde la presentarías. No descartemos repasar el tema de competencia, ojo con eso. Bien. Que no sea que se nos vaya a lo federal, si elegimos una vía u otra. Tengan en cuenta que si englobamos en la acción del consumidor, la competencia ya queda, aunque correspondiere la federal, por el hecho de englobarlo dentro del consumidor, va a donde está el consumidor, al domicilio del consumidor, ¿no? Pero siempre repasen eso. Vos, así como repasaron la prescripción como primer medida, repasen si es la competencia nuestra. Y ya después, la clase que viene, vamos a arrancar con esto del encuadre, separar si es código viejo o código nuevo. ¿Lo tenemos en cuenta eso ahora? Cada vez les va a ir tocando menos, pero puede ser que aparezca un cumplimiento de contrato, una simulación o algo viejito que tengamos que tenerlo presente. En el caso nuestro de daño y perjuicio no nos va a modificar. Bien. Si nos modifica para mejor, no para peor, así que no hay inconveniente. Pero digo, si tenemos que hacer la demanda, ¿usamos artículos del código viejo? No, del sí, código nuevo. Y si era viejo, lo adecuamos al nuevo. Así ya les queda. La idea es que les queden un modelo o una aproximación de todos estos supuestos que son más o menos los que nos suelen tocar. Pasajero, moto, auto, peatón, el consumidor, uno de daños con la cosa. Entonces vamos y bueno, la mala praxis que no la vimos, pero vamos a trabajarla después, de manera que a ustedes les quede, según los supuestos, una especie de esqueleto donde moverse. Y en base a eso después vamos a hacer toda la secuencia, porque vamos a ver no solo a la estructura de la demanda, vamos a ver qué nos contestan, porque hay excepciones opuestas en algunos de ustedes, hay defensas de fondo, hay reconvenciones, porque bueno, nosotros estamos armando, está todo bien, pero ¿qué pasa después? En base a eso, ¿cómo probamos? Sentencia, primera instancia, recurso, sentencia de cámara, o cumplimiento, ejecución, homologación de acuerdo, honorarios, sentencia de cámara, corte. Esa es un poco la ruta que vamos a hacer. De cada uno de los supuestos que ustedes están hoy empezando. Así que imagínense las aristas y posibilidades que vamos a enfocar. Y ensayar todo lo que se les ocurra acá. ¿Qué más, Vicky? Bien, ¿hay alguna duda? No, hasta ahí. No, porque no tenemos ningún otro caso. Ahí les estoy mandando el esqueleto de demanda. No sé si les quedó a ustedes alguna duda. No, todo claro. Ya estaríamos. Todo bien. Bueno, a trabajar lo que puedan, avancen y nos encontramos el martes vamos a El desarrollar martes que viene vamos a ir viendo los avances entonces. Bueno chicos, buena semana y a trabajar. Cuando tengamos algo se lo vamos a... Desde ya. Manden lo que el ensayo que hagan, lo mandan. Gracias. Listo, gracias. Buena semana. Buena semana. Chao, Vicky, gracias. Adiós.